El jaguar nunca fue un animal abundante, ni siquiera cuando los mapas mostraban selvas continuas desde el sur de México hasta Sudamérica. Aún así, sobrevivió siglos de cacería, expansión ganadera y carreteras. Lo que lo protegía no era su fuerza, era el territorio, espacios conectados, silenciosos, casi invisibles. Hoy ese territorio sigue apareciendo en los mapas, pero en términos reales ya no funciona igual. ¿Cómo se pierde algo sin que desaparezca del todo? Si uno piensa en el jaguar, piensa en selva cerrada, en humedad, en un animal que casi nadie ve pero que todos reconocemos. Está en murales, en escudos prehispánicos, en equipos deportivos, en artesanías del sureste. Aquí mismo, en nuestro propio país, el jaguar no es solo fauna, es símbolo, pero el símbolo resiste mejor que el animal real. Hoy México conserva la población más grande de jaguar al norte de la Amazonía. Estamos hablando de varios miles de individuos distribuidos entre la península de Yucatán, la selva lacandona y algunos corredores del Pacífico. Suena suficiente. El problema es otro. El jaguar no necesita solo selva, necesita continuidad. Necesita moverse decenas de kilómetros sin encontrarse con un límite definitivo. Vale la pena detenernos aquí. Lo que está en juego no es cuántos jaguares hay, sino si todavía pueden comportarse como jaguares. Durante décadas el sistema funcionaba. No era intacto ni perfecto, pero era continuo. Desde el sur de Campeche hasta Quintana Roo, pasando por la selva lacandona en Chiapas, existían bloques de vegetación suficientemente amplios para que un macho adulto estableciera su territorio sin topar cada semana con una carretera o un rancho. El jaguar es solitario, sí, pero no aislado. Un solo individuo puede requerir más de 100 kilómetros cuadrados para vivir, cazar y reproducirse. Eso implica presas disponibles, agua cercana y algo todavía más importante, rutas abiertas para desplazarse. Cuando una hembra joven buscaba su propio espacio, podía moverse. Cuando un macho dominante envejecía, otro lo reemplazaba. El intercambio genético ocurría. La selva no era infinita, pero estaba conectada, y esa conexión era el verdadero escudo. El jaguar no sobrevivía por esconderse, sobrevivía porque el paisaje todavía respiraba junto con él. El problema empieza cuando la selva ya no se corta de golpe, sino en pedazos pequeños, casi discretos. Primero fue la expansión ganadera, parcelas abiertas donde antes había vegetación cerrada. Después vinieron caminos rurales que con el tiempo se volvieron carreteras formales. Y más recientemente, infraestructura más grande, más permanente. Cada fragmento parecía manejable por separado. Un potrero aquí, un tramo asfaltado allá. Nada que en teoría acabara con miles de jaguares. Pero el efecto no fue inmediato, fue acumulativo. El jaguar no entiende de límites administrativos. Cuando un territorio queda dividido por una vía con tráfico constante, el cruce se vuelve riesgo. Cuando un bloque de selva se convierte en 3, las presas también se redistribuyen. Y aquí aparece algo que casi no se menciona. No necesitas eliminar la selva para que deje de funcionar. Basta con interrumpirla. En términos reales, el paisaje empezó a volverse una serie de islas, y el jaguar nunca fue un animal de islas. Al principio, la fragmentación parecía un asunto local. Un municipio con más potreros, otro con nuevos desarrollos turísticos, alguna brecha ampliada para maquinaria. Pero ese no fue el momento decisivo. Lo que realmente aceleró el proceso fue la suma de proyectos simultáneos en regiones que antes funcionaban como corredores naturales. De pronto, zonas que conectaban Campeche con Quintana Roo o Chiapas con Tabasco comenzaron a estrecharse. No desaparecieron del mapa, se angostaron. Y cuando un corredor se reduce a unos cuantos kilómetros, con ruido constante y presencia humana diaria, deja de ser corredor.
Las cámaras trampa empezaron a mostrar algo sutil. Individuos que ya no cruzaban ciertos puntos, territorios más pequeños, desplazamientos más erráticos. No era una caída abrupta en el número total de jaguares. Era algo más complejo. El comportamiento estaba cambiando, y cuando cambia el comportamiento de un depredador tope, el ecosistema entero empieza a ajustarse. La pregunta ya no era cuántos quedaban, sino si todavía podían encontrarse entre sí. No hubo un año único que marcara el colapso. No fue que en 2015 o en 2020 los censos anunciaran una caída dramática. El punto irreversible empezó cuando ciertos territorios quedaron funcionalmente aislados. En la selva maya, por ejemplo, todavía hay miles de kilómetros de vegetación, pero algunos bloques ya operan como compartimentos. Cuando una población queda encerrada, aunque sea numerosa, el intercambio genético se reduce. Y eso no se nota de inmediato. Pueden pasar años antes de que aparezcan problemas reproductivos o menor resistencia a enfermedades. Aquí está lo delicado. El jaguar puede seguir existiendo en números relativamente estables y aún así estar perdiendo viabilidad a largo plazo. En términos reales, el territorio que lo salvaba era el movimiento. Cuando ese movimiento se limita, el proceso cambia de naturaleza. Ya no hablamos solo de conservación de individuos, sino de conectividad ecológica, y esa es más difícil de recuperar que un número en una tabla. Hoy México mantiene una de las poblaciones de jaguar más importantes del continente. Los últimos ejercicios nacionales hablan de alrededor de 4.000 a 5.000 individuos distribuidos principalmente en la península de Yucatán y el sur del país. Suena alentador, y en parte lo es. Hay monitoreo constante con cámaras trampa, hay áreas naturales protegidas, hay comunidades que participan en proyectos de conservación. Pero vale la pena detenernos aquí. Protección no siempre significa conexión. Puedes tener reservas bien delimitadas y, aún así, corredores debilitados entre ellas. Algunos proyectos buscan restaurar esos enlaces biológicos. Otros intentan reducir conflictos con ganaderos mediante compensaciones. Funciona en ciertos puntos. En otros, la presión territorial sigue creciendo. Lo que no está del todo claro es si la velocidad de restauración puede alcanzar la velocidad de fragmentación. Esa es la variable silenciosa. El jaguar todavía está aquí. La pregunta es, ¿bajo qué condiciones seguirá moviéndose? Cuando uno revisa el proceso con calma, se da cuenta de que no estamos frente a una extinción inminente. El jaguar no está desapareciendo de golpe. Lo que está cambiando es la escala en la que puede existir. Antes, el territorio lo protegía porque era amplio y continuo. Hoy, sobrevive en mosaicos que requieren manejo constante. Eso implica más vigilancia, más acuerdos, más intervención humana para sostener algo que antes funcionaba casi por inercia. Y aquí está el punto incómodo. Mientras el jaguar dependa de decisiones administrativas para poder desplazarse, su margen natural se reduce. No es un colapso visible, es un ajuste progresivo. En términos reales, estamos pasando de un ecosistema que lo sostenía a un sistema que lo administra. Y administrar no es lo mismo que permitir. El territorio que lo salvaba no era solo espacio físico, era libertad de movimiento. Cuando esa libertad se estrecha, el equilibrio cambia, aunque el animal siga caminando bajo la misma selva. Lo que pasó con el jaguar no fue un evento repentino ni una decisión única que lo cambiara todo. Fue acumulativo. Un potrero más, una carretera más, un desarrollo más. Nada parecía definitivo por sí solo, pero cuando uno junta décadas de ajustes pequeños, el paisaje termina siendo otro. Y el jaguar, que dependía de esa continuidad casi silenciosa, ahora depende de que la conectividad se planifique, se negocie y se defienda caso por caso. No dramatizamos la extinción, la entendemos. Y cuando uno la entiende, el peso se vuelve más claro.
El jaguar sigue aquí, sí, pero el territorio que lo salvaba ya no opera con la misma lógica. La pregunta no es si puede sobrevivir hoy, es bajo qué condiciones lo hará dentro de 20 o 30 años. Si te interesa revisar estos procesos con calma, con datos y sin gritos, este canal va exactamente de eso. Si te interesa entender estos procesos con calma, sin dramatizar y revisando los datos como son, este canal va exactamente de eso. Cada semana analizamos un caso distinto, aquí mismo, en nuestro propio país y en la región. Suscríbete si quieres seguir el siguiente análisis con nosotros. Y déjame en comentarios qué especie te gustaría que investiguemos, pero con nombre y región específica. Eso nos ayuda a hacerlo bien, con contexto y sin improvisar.